¿Se acuerdan que hablamos del objeto del derecho administrativo? ¿Se acuerdan? Que decíamos que la norma jurídica que regula las entidades públicas, el objeto del derecho administrativo es la norma jurídica que regula las entidades públicas, ¿no? Las instituciones gubernamentales, ¿no? Y entonces decíamos que el gobierno básicamente está dividido en tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Que ya también los comentamos. Y luego decíamos que hay niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, ¿no? Entonces, todo eso está regulado por el derecho administrativo, ¿sí? Todo eso. Entonces, no sé si alguien me pudiera comentar o decir una definición de derecho administrativo. Ya no su objeto, sino una definición de derecho administrativo. Si ustedes les preguntaran cuál es la definición del derecho administrativo, hay definición para derecho penal, derecho mercantil, derecho civil, derecho familiar. ¿Cuál es la definición del derecho administrativo? No sé, si quieran anotar ahí algo, les doy unos minutos y luego que me puedan, no la busquen en Google, traten de elaborarla, una definición de derecho administrativo. Profe, Díganme. ¿que no sería el que tiene como la organización de los poderes? Esa sería quizás como la primera parte, ¿no? La que regula la organización del Estado, ¿sí? Los poderes de gobierno. La que Son las... regula la organización, la que dice, digamos, los requisitos de quién puede llegar a ser presidente, ¿no? De quién puede llegar a ser magistrado, de quién puede ser un juez, de quién puede ser un gobernador, de quién puede ser un presidente municipal, ¿sí? Regula el derecho administrativo. ¿Cuáles son las facultades de la federación? ¿Cuáles son las facultades del estado local? ¿Y cuáles son las facultades del municipio? Lo regula el derecho administrativo. ¿Cuáles son sus diferentes facultades y delimitaciones, ¿no? Eso lo hace el derecho. ¿Qué más? ¿Qué más podemos establecer? También vendría a regular los actos, las funciones de los servidores públicos, ¿sí? El acto administrativo, acuérdense que dijimos del acto administrativo. ¿Cuál es un acto administrativo? Toda aquella acción que lleva a cabo las entidades de gobierno, los funcionarios en relación con los gobernados. Una multa, por ejemplo, ¿no? Una multa es un acto administrativo. Si a uno lo encuentran haciendo cosas que están en el reglamento municipal que dice que no debemos de hacer en las calles, hay un acto administrativo, ¿sí? Y hay una sanción administrativa, por lo tanto. Entonces, todo eso tiene que ver con el derecho administrativo. ¿Por qué pagamos un predial nosotros? Porque hay un reglamento, una norma administrativa que me dice que yo tengo ciertas obligaciones con el gobierno, con el Estado, ya sea municipal, estatal o federal, ¿no? Entonces, todo eso está regulado, la organización y por otro lado, las funciones, los actos que pueden desempeñar las autoridades en función de su autoridad, ¿sí? Por eso es que un presidente que va a otro municipio, un presidente municipal de Guadalajara, cuando va a Tonalá, bueno, pues es un invitado allá como presidente y se respeta su investidura, pero él allá no puede decir, no puede llegar y tomar determinaciones, ¿no? Lo mismo pasa cuando
viene un presidente de otro estado, nación, de otro país, ¿no? Viene a México, luego a veces los periodistas les hacen preguntas y a veces los mismos presidentes dicen, yo no puedo opinar sobre ese asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque su competencia, ¿no?, se circunscribe, se delimita por leyes y normas, o ya hay un derecho internacional también que regula todas esas funciones, ¿sí? Entonces, el derecho administrativo dentro de nuestro país regula la organización del Estado y también las normas a nivel federal, estatal, municipal, regulan los actos, las funciones, las competencias de los diferentes o de las diferentes autoridades y funcionarios, ¿no? En el ejercicio público decimos que los funcionarios, las autoridades, podemos hacer solo lo que la ley nos permite. Lo que la ley nos indica hacer, más que nada, más que nos permita, lo que la ley nos indique hacer, ¿sí? Si la ley dice que tienes, la norma dice que tienes que llegar a las 9 de la mañana, tienes que llegar a las 9 de la mañana. Si la ley dice que no puedes recibir presentes de parte de los gobernados, no puedes recibir presentes, no deberías de recibir presentes de parte de los gobernados. Quiero que leamos, algunos son bastante extensos, los vamos a leer un poco nada más, pero quiero que quede muy claro que en esta parte del derecho administrativo, el fundamento jurídico de todos estos cuerpos jurídicos es nuestra Constitución, ¿sí? En la actualidad hablamos ya de un control no tan solo constitucional, sino convencionalista, ¿no? Es decir, que hay un derecho internacional que ya tiene un tanto de injerencia dentro del derecho de un país o de varios países, ¿no? Pero vamos a ver cómo la Constitución, nuestra Constitución, de ahí se derivan, se desprenden toda una serie de cuerpos jurídicos, de normas jurídicas que tienen que ver con el derecho administrativo. Artículo número 115 de la Constitución. Este creo que lo leímos en parte la semana pasada. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano. Me acuerdo por esos tres conceptos: representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. ¿Se acuerdan que platicamos de estos conceptos? Representativo, democrático, republicano. Inciso 1, primer párrafo. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa. ¿Quiénes conforman el ayuntamiento? ¿Alguien me puede decir? El presidente municipal, los regidores. Y los regidores, ¿no? ¿Y quién más? El síndico. El síndico, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la figura del síndico? ¿Cuál es el papel de los regidores? ¿Cuáles creen ustedes que decimos? El PRI, la fracción del PRI tiene tantos regidores en Guadalajara. Que el Movimiento Ciudadano tiene en su fracción tantos regidores en Tlaquepaque, ¿no? ¿Cuál es la función de los regidores y cuál es la función del síndico? Los regidores es como, hacen la función como tipo un diputado en el estado, ¿no? Sí, Es sí, regularizar las leyes internas del municipio para poder darlas a conocer a las personas, pues a los ciudadanos. sí, que en el municipio serían los reglamentos municipales. Exacto. Los reglamentos municipales, ¿no? Tienen esa función y además de representar, digamos, la voz de la sociedad en el municipio, ¿no? Y hay comisiones luego que se forman en los municipios que conforman 3, 4, 5 regidores, ¿no? Para analizar, por ejemplo, los temas de basura, de agua potable, de cementerios, ¿no?
de todo lo que concierne al municipio. Transporte público, deportes, todo eso. Exactamente, sí. Que si las unidades deportivas, ¿no? Ese tipo de asuntos que tienen que ver los regidores en sus comisiones. Y tienen que estarse reuniendo cada cierto tiempo para revisar los reglamentos. Y después de ciertos años que hay un reglamento, dicen, oye, ¿sabes qué? El reglamento que tenemos pues ya está rebasado, ¿no? O llega alguien con nuevas ideas que por a lo mejor por ahí viajó a algún país y lo invitaron o obtuvo la oportunidad de ir a estudiar algo de derecho público a, no sé, a España, a Finlandia, ahora que ya estamos más globalizados, ¿no? Y de pronto dice, esta idea sería bueno implementarla, ¿no? Un reglamento de ética, por ejemplo, ¿no? De los servidores públicos. Es que yo escuché allá donde anduve, ¿no? Que podemos insertar esto en un reglamento municipal. Y entonces elaboran los reglamentos, ¿no? Quedan derogados, quedan abrogados algunos y nacen otros, ¿no? Entonces, ese papel, la función de los regidores. ¿Y la función del síndico cuál sería? Luego decimos el síndico fulano de tal, ¿no? El síndico vendría a ser el abogado del ayuntamiento. Sí, él tiene que tomar decisiones jurídicas en cuanto a contratos, convenios, cuando hay problemas, cuando los trabajadores traen muchas demandas, él siempre tiene que estar al tanto de las demandas que lleva el departamento jurídico del ayuntamiento, ¿no? Y que ya nos llegó el lado que hay que pagar, no sé, 1.5 millones de pesos porque ya nos ganaron el asunto, ¿no? El síndico tiene que estar firmando, ¿no? O que el proceso de juicio está en un momento donde podemos negociarlo con el trabajador, ¿no? Pues el síndico tiene que firmar si autoriza o no un pago, ¿no? Los contratos con empresas externas al ayuntamiento, la basura, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar los convenios con la comisión. Hay que hacer un convenio con pensiones del Estado porque traemos problemas para hacer el pago de las cuotas de los trabajadores. El síndico es el que revisa, tiene sus asesores, tiene su departamento jurídico, revisa todo y al final es quien él responde con su firma, con su autorización, ¿no? El síndico funge ese papel de ser el abogado del ayuntamiento. ¿Sí queda claro? Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa integrado por un presidente o presidenta municipal. Hoy ya, lo que platicamos hace 8 días de este criterio de la paridad de género, ¿no? Allá hay presidentes y hay presidentas, ¿no? Creo que estamos a punto, leía una nota en la semana, de que estamos a punto de que Guadalajara tenga su primera presidenta municipal en la historia, ¿no? Que no me pareció como muy adecuado, pero bueno, será la presidenta municipal si se da, ¿no? Y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine. Yo no sabía, supe apenas hasta hace como 3 meses, que hay ayuntamientos en algunos estados del país, y lo platiqué yo con un asesor del Congreso del Estado ya de años, ¿no? Y él tampoco tenía conocimiento. Yo le decía, es que aquí estoy leyendo en una jurisprudencia que hay municipios que tienen 2 síndicos. Y él me decía, no, puede ser uno en funciones y otro suplente. No, son 2 síndicos en funciones, ¿no? Y entonces revisé y le digo, oye, es que sí habla en plural. Sí dice sindicaturas. No dice sindicatura. Dice sindicaturas que la ley determine. Y hay estados que en sus leyes administrativas locales, ¿no? O en sus constituciones locales, cada estado tiene también una constitución, determinan que puede haber las sindicaturas que la ley determine o que sean necesarias, ¿sí? Aquí siempre, en los municipios de la zona metropolitana, me parece a mí que siempre ha habido solamente un síndico, ¿no? Sí.
le decía yo, oiga, hay que proponer, ¿no? Pues, no le hace que yo sea el número 2, pero también que me toque, ¿no? Pero, digo, a mí me sorprendió hace apenas como 3 meses de pronto descubrir que hay municipios que tienen hasta 2 síndicos. Bueno. Segundo párrafo, las constituciones de los estados. Aquí está. Cada estado tiene una constitución, la constitución local, la constitución del estado de Jalisco, ¿no? Las constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional. La reelección que hay ahora, un presidente municipal puede, decimos ahora, ya no van por 3, van por 6 años, ¿no? Siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. O sea, sí pueden hacer una reelección siempre y cuando no sea superior a 3 años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiera postulado. Hay ciertos requisitos para la reelección. Todo eso tiene que ver con el derecho administrativo. Salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Ah, espérate, es que yo entré por un partido, pero pienso que en la siguiente, este partido ya no va a figurar, entonces antes de la mitad de mi mandato, ¿qué es lo que hago? Le digo que renuncio para integrarme al que yo proyecto que va a figurar en la próxima elección, ¿no? Digo, es el juego de la política que luego les dicen chapulines, ¿no? ¿Se han escuchado el término? Que está chapulineando, ¿no? Entró por uno, luego se fue a otro, luego ya ahora ya aparece en otro, ¿no? Este juego que a veces a muchos no nos parece tan adecuado, ¿no? Pero es dentro de nuestra democracia está regulado así, ¿no? Profe, una Se puede pregunta. hacer, mande. ¿Por qué en los municipios sí se puede reelegir? La pregunta, Y por qué, más bien sería, ¿por qué por qué el presidente y gobernantes no se pueden reelegir, pero sí los municipios, en los municipios? en lo práctico, digo, en la práctica, sería porque el periodo de 3 años no es suficiente luego para terminar proyectos. O sea, un periodo de 6 años te da más para proyectar, para ejercer, para gestionar, para concluir proyectos. ¿Sí me explico? Para hacer como una administración más adecuada, ¿no? Porque luego los 3 años se recorta, porque luego, como ahorita ya están pidiendo licencia muchos, estamos en febrero, está terminando febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. La elección es en junio, pero es para que ellos ingresen en el 1 de octubre. Entonces sería marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Serían 8 meses menos del periodo de los 3 años. Serían 2 años y piquito, ¿no? Pues 2 años es un periodo relativamente corto, ¿no? No te da... ¿Cuánto ocupará una administración para entrar y para tomar los asuntos del ayuntamiento, del municipio, bien? Que digan seguridad pública, bomberos, rastro, ¿cómo le llaman la otra? Bueno, todas las áreas, ¿no? Que diga el presidente, entré, llegué y ya traigo todo aquí, ¿no? Lo traigo al día. Ya. Si hablamos que al inicio necesitan un tiempo de asimilación, ¿no? Cada director que llega a su área tiene que tomar un tiempo de asimilación. Yo estuve siempre en el área de recursos humanos. Pero, por ejemplo, cuando a mí me dicen, cuando me invitan a Tonalá, mi primera idea, fíjense, qué ingenuo yo. Nadie es de Tonalá, o sea, hay alguien de Tonalá, todos son de acá del rumbo de Tlajomulco, ¿eh? Cuando a mí me invitan, yo digo, mi primer pensamiento, me acuerdo muy bien, Tonalá es quizás el más pequeño de la zona metropolitana. ¿Cuál problema puede haber en Tonalá, no? O sea,
percibí un trabajo que iba a ser sencillo, ¿no? Ya había estado en 2 municipios y en el gobierno federal. Yo dije, Tonalá, ¿no? Cuando llego a Tonalá y empiezo llega uno a revisar expedientes, este tipo de cosas, se me doy cuenta que Tonalá tiene una problemática, no sé, por poner un número, ¿no? 5 veces más grande que Guadalajara, por lo menos en el área donde me tocó a mí. Entonces, te das de tope, ¿no? Y tú dices, ya tengo 3 meses y siento que estoy perdido en todo esto, ¿no? O sea, llegas a 6 meses y tú dices, como que apenas empiezo, ¿no? A tener, al tener frescas las situaciones problemáticas que hay, ¿no? Entonces, en la práctica, digo, llegó el momento en que se propuso que se podían reelegir, que fue hace poco, ¿eh? Las reelecciones de hace poco, no tiene mucho. Antes no se podía hacer. La reelección tiene poco. Llegó el momento en que, a ver, 3 años realmente no, porque se acortan en sus extremos. Entonces, realmente, la función de una administración municipal es relativamente corta. No te alcanza para. Y luego llega la otra administración y a veces echa de lado lo que tú estabas construyendo y agarra otro rumbo, ¿no? Entonces, se hace con esa intención de que 6 años te sea a ti suficiente como para gestionar, organizar y darle para adelante a proyectos. Que tú pienses en 6 y que no pienses en 3. Entonces, ¿por qué no dejarlo como la presidencia de la República y las gubernaturas en 6 años? Digo, si está previsto que en 3 años no se puede llevar un buen proyecto. Digo, esa es una propuesta que suena interesante, ¿no? Digo, ¿para qué nos desgastamos en una elección intermedia, como le llaman, ¿no? De 3 años, ¿no? Es que aparte de que es corto, profe, no se hace nada. Si así a veces vemos que entran y ya a los 3 años salen y vemos y ¿qué hiciste? Nada. No se nota lo que hizo. Si es que a lo mejor pudo arreglar una calle y fue mucho. Digo, la propuesta que hace Esteban es interesante. Digo, yo no la había pensado, ni la he escuchado acá, ¿eh? Digo, lo de la reelección es un tema común, como ahorita que están las elecciones, pero el establecer que, y digo, la Constitución te da una apertura para poder presentar, para poder promover una idea como la que dice Esteban, porque la Constitución dice, párrafo 2, inciso 1, párrafo 2, dice, se podrán reelegir por un periodo adicional siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a los 3 años. Ya la Constitución te está dando pie a de que el periodo de administración municipal pudiera ser mayor a 3 años. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es decir, ya no aplicaría ahí el criterio de la reelección, pero sería porque ya tienes una administración mayor a 3 años. Digo, está muy buena la propuesta, ¿eh? Está muy buena la propuesta. Porque una elección genera gastos, ¿eh? Una elección genera No, gastos. y más que nada, pues el pueblo es el que viene a sufrirlo, porque como dice Diego, no está asegurada la reelección, entonces el proyecto de ese presidente se va a quedar ahí, y como usted dijo, el que viene, a lo mejor no le pareció, ya quedó estancado y va a querer empezar de cero, hacer el cosas, y lo que el otro gobierno empezó ahí se quedó, y quien lo sufre es el pueblo. Y es que se queda ahí, no sale una propuesta, queda a medias, el otro lo regresa, igual viceversa, hace otra, es un círculo vicioso, no sale de la misma y ni uno ni otro. Yo le pregunto a veces a mis amigos, ¿por qué el centro de Guadalajara siempre está en remodelación? ¿No? O sea, el centro de Guadalajara nunca lo podemos ver concluido, ¿no? O sea, siempre están levantando banquetas, siempre están
cambiando el adoquín, siempre están quitando los arbolitos que ya estaban y poniendo otros, siempre están haciendo eso, le digo. Siempre, desde que yo llegué aquí, no puedo ver el centro de Guadalajara que digan, está libre de obra, ¿no? Siempre, cada administración está quitando lo que puso la anterior y poniendo. Estamos, ¿cómo se dice? Igual con las calles. Si hoy hay un bache, mañana va a haber como 3. Y así sucesivamente. Y no lo arreglan, nomás le ponen un parche y ya. Vámonos. ¿Y dónde está el dinero ¿Quién de termina? lo demás? ¿Y de dónde sale el dinero? Pues del pueblo, ¿no? Es lo que le digo, que Sí. quien lo sufre es el pueblo. Sí. Digo, la propuesta es muy buena. Hacer, en lugar de 3, un periodo de 6 años, ¿no? Ya, que no haya elección intermedia, ¿no? Ok, ahorita que venga el corte, descansamos 10 minutos y nos reconectamos. Inciso 2, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica, fíjense bien, y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los municipios tienen esa capacidad, son personas jurídicas, tienen vida propia, decimos, ¿sí? Manejan su propio patrimonio en relación a otros municipios y en relación a las facultades que les confiere el Estado, ¿sí? Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, que deberán expedir la legislatura de los estados. El Estado tiene, por ejemplo, la ley del procedimiento administrativo. Y dice, esta ley tendrá aplicación en el Estado, en los municipios, en el Congreso del Estado, en el Supremo Tribunal, ¿no? O sea, el Estado crea una ley que tiene aplicación en los municipios, ¿sí? Pero los municipios, en base a esa ley, elaboran un reglamento para poder aplicar la ley del Estado en su municipio. Hace 8 días creo que Diego me preguntaba, ¿por qué luego un municipio es tan diferente a otro, no? Por esta razón, ¿no? Cada municipio tiene sus características particulares. De esta constitución que habla acerca de los municipios y de los estados, derivan las leyes de los estados y de ahí derivan los reglamentos que tienen que ser adecuados a las características propias de los municipios. No es lo mismo un municipio como Tlajomulco, Tonalá, Zapotlanejo, Ixtlahuacán del Río, El Salto, que también parece que ya conforma la zona urbana, la zona metropolitana, ¿no? Que Zapopan, por ejemplo, o Guadalajara, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que elaborar los reglamentos que derivan de leyes estatales y estos de la federación, pero adecuados a los municipios. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, ahí está, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. ¿Sí queda clara esta parte? Si el ayuntamiento como tal, como una persona jurídica con patrimonio propio, tiene facultades, pero hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. A ver, vamos a ir... al último párrafo. Las legislaturas. ¿Se acuerdan dónde les dije que estaba el Congreso del Estado? ¿Alguien ha ido al Congreso del Estado? Las legislaturas. Hidalgo 222, ahí en pleno centro. Donde está don Miguel Hidalgo ahí. Está don Miguel Hidalgo rompiendo unas cadenas ahí, ¿no? Ahí está el Congreso del Estado y a un ladito está el Supremo Tribunal de Justicia. Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios. Sucede a veces que hay problemas entre municipios. Inclusive ha habido problemas de delimitación de municipios. Hay rancherías, hay pueblos que están, la mitad es de un municipio y la mitad del otro, ¿no? ¿Y cómo le haces ahí, no?
Inclusive sucede entre los estados, ¿no? Hay pueblos que son parte de un estado y la otra parte es de otro estado, ¿no? O sea, tu vecino ya no vive en Jalisco, ¿no? Se vive en Nayarit, ¿no? Estos estados que colindan por acá, ¿no? ¿Sí? Pero son problemas que se pueden dar. En el caso de cuando son estados, tiene que definir la federación, y cuando son municipios, tiene que definir los estados, ¿no? Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquellos con motivo de los actos derivados de los incisos. Bueno. Pero también entre municipios hay convenios para los servicios, para algunos, por ejemplo, el agua. ¿Cómo se llama la institución que nos da este servicio del agua? El CIAPA, pero no El en CIAPA. todos los municipios. No en todos los municipios tiene servicio el CIAPA, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir CIAPA? Las siglas del CIAPA. Nosotros decimos CIAPA, pero tienen un significado, CIAPA. El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Sistema intermunicipal. Intermunicipal. Ahí hay una vinculación entre municipios para un servicio como lo es el agua. ¿Por qué? Porque pues la red de agua potable, ¿no? O sea, no podemos decir, hasta aquí se acaba el sistema de red de agua potable para Guadalajara, ¿no? Y ahí se cerró el circuito y de ahí para allá hay que abrirlo para Zapopan, ¿no? Y se cierra el circuito y de ahí para allá hay que... No se puede actuar así, ¿no? Es sistema intermunicipal. Pero, como bien decía Diego, por ejemplo, hay una población que se llama Matatlán, no sé si alguien conoce Matatlán, ¿no? Yendo por acá, bueno, es que ustedes casi todos son del lado de acá del sur, pero yendo por Periférico Norte hacia Tonalá, entras por una carretera que va a dar al fraccionamiento de Urbi, no sé si han escuchado de Urbi, es un fraccionamiento bastante amplio, grande, ¿no? Por ahí entra una carretera que baja, desciende a la barranca, ¿no? Llega allá al río, ¿no? Y luego empieza a subir, y para allá hay un pueblo que se llama Matatlán, y hay unas rancherías que en Aguacate, Colimilla, Atengo, y allá hay un sistema propio de las comunidades, no es el CIAPA. Es la parte del río que no está contaminada. Yo tuve la oportunidad de bajar y es impresionante ver cómo sale un chorro, pero un chorro grande de agua de las rocas, allá abajo, como a 1200 metros allá abajo, ¿no? Y entre las rocas sale el chorro de agua. Entonces, ahí han puesto todo un sistema que da servicio a todas esas comunidades. Está fuera de una estructura como lo es el sistema intermunicipal de agua potable y de alcantarillado, ¿sí? Entonces, pero sí hay servicios que, así como hay problemas entre municipios, ¿no? También hay convenios entre municipios. La Policía Metropolitana, creo que fue un intento, no sé cómo está funcionando ahorita, pero había esa intención de generar todo una norma, ¿no? Un reglamento, una ley que rigiera una policía metropolitana. ¿Qué es lo que sucede cuando los municipios ya se encuentran tan juntos físicamente como sucede con Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá? ¿Cuál otro ya están bien juntitos? Tlajomulco. El Salto, ¿no? También. Sí, ya físicamente ya está junto, o todavía hay espacio de tierra, de predios vacíos. ¿Ya están juntos? ¿Ya hay colonias juntas? Sí, se tienen que organizar, pues. Y de ahí derivan los convenios intermunicipales y por lo tanto tiene que haber una norma administrativa que rija esa intermunicipalidad, ¿sí? ¿Sí me explico? Y todo eso tiene que ver con el derecho administrativo. Y las legislaturas de los estados tienen que generar todo ese cuerpo normativo.
Si un día les toca estar en el Congreso, yo estuve ahí un tiempo, como 30 días, creo. Entonces, el trabajo es interesante porque te la pasas leyendo, estudiando leyes, ahí los códigos, los reglamentos, ¿no? O sea, es interesante porque tú dices, aquí puedo aportar algo, una idea, como la que acaba de decir Esteban.